de casi 20 años, el Plan Especial del Centro Histórico se ha aprobado de manera provisional. ¿Qué puede suponer esto para Guadix? Pues sobre todo un revulsivo tremendo para que se empiece a recuperar el centro histórico, porque ten en cuenta que en tanto que no haya una normativa clara y precisa a la que se puedan atener los promotores públicos y privados para la rehabilitación de la vivienda, pues todo es muy engorroso. En definitiva, es como si Guadix hubiera escrito ya la partitura para la recuperación del centro histórico. Antes que usted, ha habido varios equipos que han intervenido en su redacción. ¿Cómo acaba su equipo realizando el trabajo y por qué acepta su encargo? Bueno, hubo una convocatoria pública, una licitación abierta pues, a todos los equipos de planificación de España o de Andalucía, y aquello fue, por tanto, un concurso público. Efectivamente, hubo varios equipos que lo habían intentado antes, pero mire usted, para hacer un trabajo de planificación complejo como era este, hace falta, yo creo que 3 atributos. Uno, tener un gran conocimiento de la materia en cuestión. Un segundo atributo sería tener una gran experiencia en la realización de trabajos equivalentes. Y un tercer atributo es tener una gran determinación. Seguramente los anteriores equipos fallaron por uno o por varios de estos aspectos. El mal estado de la vivienda y edificios del centro histórico han hecho que este se encuentre más despoblado. ¿Cree que con el plan aprobado la gente va a volver a rehabilitar y ocupar sus viviendas? Yo estoy completamente seguro de que sí, pero en fin, tenemos que procurar cambiar la ola de signos, ¿no? Guadix lleva 20-25 años en el que ha primado el crecimiento como por extensión de la ciudad, por la vega, por las carreteras. Hay que acostumbrar a los ciudadanos de que la mejor opción es vivir en el centro histórico. En eso nos compete a todos, a las empresas, a los constructores, al ayuntamiento, a las administraciones públicas con ayuda, pero también a los ciudadanos de Guadix que opten por vivir en la ciudad histórica. Yo estoy completamente seguro de que con las medidas que hemos proyectado, más pronto que tarde, la calidad de vida en el centro de Guadix va a ser envidiable. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se ha encontrado en su redacción? Pues seguramente que el plan estaba enquistado. Es decir, después de casi 35 años, en los cuales Guadix ha hecho numerosos intentos, pues hubo uno en el año 84, en el 98, 2003, en fin, ha habido tantos intentos por avanzar con el plan que había un montón de cuestiones que estaban enquistadas, había como posturas encontradas, ¿no? Lo más difícil ha sido armar un amplio consenso sobre las cuestiones importantes y una vez armado ese consenso, replicar ese consenso con el resto de las administraciones sectoriales, cultura, medio ambiente, urbanismo, etcétera. Eso ha sido lo más difícil y felizmente ese tema ya ha quedado resuelto. ¿Cuántos años han tardado en la ejecución de la redacción del plan? Nuestro plan, a mi equipo se nos contrató en finales del año 2009, por tanto, una década, ¿no? Una década. Tenemos entendido que ha habido más de 200 alegaciones de vecinos colectivos. ¿Se han tenido en cuenta todas las alegaciones presentadas? Bueno, debo decir que ese número tan importante de alegaciones, que porcentualmente en relación con la población de Guadix es bastante significativo, es fruto de dos aspectos. Primero, de las ganas que tenía la gente de Guadix de concluir su plan y de participar y de hacer oír su voz. Y segundo, pues también de las políticas llevadas a cabo desde el ayuntamiento para favorecer su difusión. Humildemente yo he podido contribuir a través del blog La Ciudad Comprometida, a través de una suma de reflexiones y de artículos que ayudaban a desmenuzar las propuestas. Finalmente, de las más de 200 propuestas presentadas, el 97% de las mismas han sido aceptadas total o parcialmente. Es decir, el 97% de los escritos han servido para mejorar las propuestas del plan. Desde mi punto de vista, eso es pues, un logro colectivo del cual Guadix se tiene que sentir muy orgulloso. ¿Y los que no se han hecho tenían algún motivo especial? Bueno, es que es legítimo que uno pida cosas en las cuales el interés del vecino es contrario al interés colectivo, ¿no? Entonces, pues en algunos casos, pues no ha habido más remedio que decir que no era posible. La situación de nuestro plan, de nuestro centro histórico, junto con todos otros centros históricos sin planeamiento, hacen que la burocracia a la hora de la concesión de las licencias y autorizaciones sea mayor al necesitar la intervención de otras administraciones.
¿Eso se solucionará con el plan redactado por usted? Por supuesto que se va a solucionar. ¿O aún han de contar con otras autorizaciones? Bueno, a ver, son dos tareas distintas, pero las hemos llevado al unísono, ¿no? Según la legislación, los municipios pueden solicitar a la Consejería de Cultura que delegue las competencias para proteger el patrimonio en el ayuntamiento. Para eso la Consejería pone una serie de requisitos. Hemos aprovechado estos últimos años de tramitación del plan para cumplimentar todos esos requisitos, de tal modo que yo tengo una plena confianza que tan pronto se apruebe definitivamente el plan, cosa que seguramente ocurrirá en los próximos meses, se pueda solicitar formalmente la delegación de competencias. Recientemente lo ha Baza, municipio al que yo también le hice el plan de protección, acaba de recibir la delegación de competencias, o por ejemplo los 3 municipios del Barranco de Lepoqueira, todos muy pequeñitos, a los que yo también les asesoré, la tienen recibida también, ¿no? Por tanto, yo confío que Guadix no tendrá ninguna dificultad para que muy pronto la gestión de su centro histórico se realice desde el propio ayuntamiento. El centro histórico de Guadix presenta varios entornos BIC que harán que la Delegación de Cultura tenga que intervenir en la concesión de las licencias. ¿Esto no se ha podido solucionar para que la intervención solo sea municipal? Bueno, eso es digamos, una fake news que vuela por ahí. Eso no es exactamente así. A ver, en el entorno de los BIC, de los bienes de interés cultural, en el entorno de los monumentos, hay una especial exigencia para que las cosas se hagan bien, Pero Guadix en su conjunto ya es un bien de interés cultural. Al mismo tiempo que hemos negociado con la Consejería de Cultura la protección de todo el casco antiguo, se ha estado negociando la protección del entorno de cada uno de los monumentos. Por tanto, yo creo que una cosa y la otra se van a quedar resueltas en el mismo momento y por tanto Guadix recibirá la delegación de competencia para la totalidad del casco antiguo. Esa es mi impresión. Incluido los BIC. Incluido el entorno de los BIC, por supuesto que sí. El centro histórico de Guadix tiene un problema quizás mayor que otro, y es que el parcelario no coincide con la realidad física de los edificios, lo que dificulta la hora de la concesión de la licencia. ¿Se soluciona el problema con el plan aprobado provisionalmente? Yo entiendo que sí. A ver, un plan es, como antes os decía, una partitura que tiene que ser interpretada. Dentro de esa interpretación, dentro de esa gestión, el plan ha diseñado mecanismos para que se puedan ir realizando todos esos ajustes necesarios para adaptar lo planificado a la realidad física y a la realidad catastral. Por tanto, yo creo que los mecanismos que hemos diseñado van a ser perfectamente operativos. Quiere decir que se deja abierto el plan para aquellos edificios que no coincidan ambas cosas. A través de procedimientos bastante sencillos que le va a corresponder con toda seguridad gestionarlo a la comisión del centro histórico que se cree en Guadix. Una de las reclamaciones de la ciudadanía con respecto al plan especial es el que no deban ocuparse los huertos existentes dentro de la delimitación con nuevas viviendas y se rehabiliten las existentes. Sin embargo, usted ha contemplado casi 200 viviendas nuevas. ¿Cree que esa es la solución para su recuperación? Bueno, uno de los temas más controvertidos del centro histórico de Guadix, junto con el hoyo del paseo, junto con el entorno de la muralla, junto con otras zonas, era cómo tratar a la huerta histórica. A ver, en su momento se barajó la posibilidad de expropiarla en su totalidad, para que la totalidad de las huertas pudieran ser de titularidad pública, pero enseguida los servicios técnicos y jurídicos del ayuntamiento lo descartaron porque era una solución más teórica que real. La solución que finalmente se ha puesto encima de la mesa ha sido coordinada con los servicios de urbanismo, de medio ambiente y de cultura de la Junta de Andalucía y tiene el aval de la totalidad de los grupos políticos del ayuntamiento. A mí me parece que es una solución bastante equilibrada en la cual se priman los intereses generales de la ciudad frente a los intereses de los propietarios y va a redundar en que Guadix va a tener muy pronto un parque de huertas públicas al servicio de los ciudadanos gestionado por el ayuntamiento seguramente incomparable a nivel nacional.
Entiendo, por tanto, que no son excesivas el número de viviendas que se han contemplado. No, bueno, no llegan a 200 ni mucho menos, tenga usted en cuenta que estamos hablando de una superficie, creo recordar, de unos 30.000 metros cuadrados, ¿no? Es una densidad bastante pequeña que además está orientada a ocupar zonas perimetrales y marginales de los huertos. El corazón de los huertos va a perpetuarse y de los mismos la inmensa mayoría van a ser huertos públicos. Inicialmente el plan empezó a redactarse junto con el de Cuevas. ¿Cree que fue acertada su separación, sobre todo por el tiempo que se tarda en este ayuntamiento en realizar su redacción? Yo creo que eso ha sido uno de los errores más importantes que ha tenido la ciudad en los últimos años. En el año 98 o 99, quiero recordar, Guadix estaba haciendo simultáneamente la planificación de la totalidad de la ciudad y la planificación de la totalidad del conjunto histórico, por tanto el casco antiguo y las cuevas. Efectivamente era un reto bastante difícil. En aquel momento se optó por aplazar el plan del casco antiguo, se optó por aplazar sine die el plan de las cuevas y se optó por continuar exclusivamente con el plan de desarrollo y de crecimiento en la ciudad. Gran parte de los daños que tenemos hoy en la ciudad histórica son consecuencia de aquella decisión que, vista con perspectiva, pues se traduce en que fue una mala decisión. ¿Por qué? Porque Guadix durante 20 años al menos ha construido solamente viviendas en la periferia y no ha rehabilitado prácticamente, ¿no? Salvo aquella iniciativa magnífica de la Junta de Andalucía, no ha rehabilitado prácticamente viviendas en el centro histórico. ¿Qué pasa con las cuevas? Pues que una vez que prácticamente ya ha sido concluido el plan del centro histórico, yo creo que la prioridad número uno absolutamente de la próxima corporación es ir con prisa y sin pausa hacia la protección de las cuevas, porque nuestras cuevas no solo es un barrio maravilloso donde vive un porcentaje muy grande de población de nuestra ciudad, sino que son un recurso cultural, patrimonial y de nuestra memoria colectiva muy importante, que cada vez está más deteriorado por ese abandono administrativo, digamos, ¿no? ¿Nos puede decir cuánto le ha costado a la ciudad la redacción del plan? Pues sumando los honorarios del plan especial, más algunos otros contratos complementarios que ha tenido, como para hacer, por ejemplo, hacer una carta de color, una carta de pavimento, la ordenación, por ejemplo, del entorno del mercado, etcétera, pues aproximadamente unos 200.000 euros aproximadamente. Creo que sí. ¿Lo va a cobrar ya? Habremos cobrado pues como 2/3 partes. ¿Qué edificios públicos necesitan una rehabilitación urgente en nuestro centro histórico, según su parecer? ¿Y qué propondría para su intervención, no solo para esos edificios, sino para el resto del centro histórico? Hace unos meses procedimos a la actualización del catálogo de edificios de valor cultural que ya habíamos realizado unos años antes, ¿no? Y fue lamentable comprobar cómo la mayor parte de los edificios que tienen mayor valor en Guadix estaban bastante más enfermos que unos años antes. Yo creo el patrimonio no es renovable y el patrimonio que desaparece es imposible de renovar. Yo creo que el Ayuntamiento de Guadix, aunque sea una medida impopular para los propietarios que especulan con ese patrimonio, por supuesto, no impopular para los vecinos, ¿no? Yo creo que el Ayuntamiento de Guadix tiene que tomar carta en el asunto y aprovechar al máximo las posibilidades que da la ley, de tal modo que los edificios que están en mal estado y cuyos propietarios no proceden a su arreglo, empezar a dar órdenes de ejecución que puedan desembocar incluso en la expropiación de los edificios. Pero lo que no puede ser es que haya tantos edificios. Bueno, yo nací en la calle Ancha y en la misma calle Ancha pues hay algunos edificios maravillosos, sin cubierta y cada vez más hundidos y más deteriorados, ¿no? Pero digo ese ejemplo como podríamos decir muchos más, ¿no? No es posible que nuestro patrimonio se esté cayendo a pedazos y la administración mire para otro lado. La pregunta era más por los edificios públicos. Ah, los edificios públicos. Bueno, también, qué mejor referencia que el seminario, ¿no? Que la Alcazaba o que el Palacio de Peñaflor, ¿no? Es decir, Guadix tiene que armar su oferta de equipamientos públicos y su oferta cultural basándose y apoyándose en los edificios más singulares, a los cuales hay que darle nueva vida, por supuesto que sí. ¿Y qué propuestas tiene para la intervención?
Bueno, el plan arma una gama, el plan arma una gama de propuestas y da una serie de usos para todos esos edificios. Pero en fin, yo creo que, como antes os decía, el plan es un instrumento, el plan es una partitura. Ahora enseguida tenemos una nueva gestión municipal que casi en los primeros meses se va a encontrar con la aprobación definitiva del plan. A la nueva corporación le va a corresponder constituir la comisión del centro histórico y empezar a gestionar este instrumento tan importante. Debemos de acostumbrarnos a que cada vez que haya que hacer pues un centro social, un equipamiento de barrio, pues qué sé yo, una intervención hotelera, debemos de acostumbrarnos a darle prioridad a que se instale en los edificios de valor como han hecho otras ciudades. Guadix ha decidido parecerse a Ronda, Antequera, a Carmona, a Baeza, pues ahora se trata de materializarlo. Así que ese es el reto que tenemos para los próximos años. Y para el resto del centro histórico en general, ¿qué propondría? Bueno, básicamente, yo creo que básicamente lo que yo había dicho antes, es decir, que tiene que estar de moda. Es decir, todo este proyecto no se puede conseguir si los ciudadanos, si los acitanos miramos para otro lado. Tenemos que poner de moda entre los acitanos vivir en la ciudad histórica, comprar en la ciudad histórica, relacionarnos en la ciudad histórica, pasear por la ciudad histórica. Tenemos que poner de moda eso, sobre todo porque nuestra ciudad es maravillosa.